Hola chicos, bienvenidos nuevamente a este canal. Yo soy la maestra Karen y en esta ocasión vamos a ver el tema de ángulos y rectas. Quédense conmigo. Vamos a ver algunas definiciones que nos van a ayudar para comprender un poquito más el tema. Primero, ¿qué es un vértice? Es el punto donde se unen o cruzan dos o más líneas. Por ejemplo, en el siguiente triángulo, cuando se cruzan estas dos líneas que lo están formando, aparece nuestro vértice. Vamos a tener también nuestro segundo vértice y por último un tercer vértice. Ahora, ¿qué es un ángulo? El ángulo es el arco que se forma a partir del cruce de dos semirrectas, segmentos o rectas, pudiendo ser medido en grados o en radianes. A continuación se nos presentan dos semirrectas que formarán el lado del ángulo. Posteriormente, cuando ellas se cruzan, forman una amplitud o una abertura. Esto es a lo que conocemos como ángulo. Y este ángulo, como bien lo dice la definición, puede ser medido en grados, que es como lo medimos más comúnmente. Y posteriormente, cuando se juntan estos dos lados y ya tenemos la amplitud o la abertura, está formado nuestro vértice. Ahora, vamos a representar un ángulo textualmente, ya sea que estos símbolos aparecen en tus actividades o bien en tu libro, y pues bueno, ya tú vas a poder leerlos como debe de ser. Puede ser que te aparezca de esta primera manera o bien de esta segunda manera. En cualquiera de estas dos formas, siempre te va a representar que vas a ver un ángulo. Y ya puedes ahí tener diferentes letras. En este caso, por ejemplo, sería el ángulo A. Puede ser que te aparezca ángulo B, ángulo C. Ya cambian las letras dependiendo del ejercicio o del problema. Ahora, vamos a conocer los tipos de ángulos que existen. Empezamos por el ángulo recto. Este ángulo siempre va a medir 90 grados. Aquí está un ejemplo de un ángulo recto. En la vida real podemos identificarlos en la esquina de nuestra casa, en la esquina de la mesa, etcétera, etcétera. Hay muchos ejemplos en la vida cotidiana que tienen un ángulo de 90 grados, es decir, un ángulo recto. Posteriormente tenemos al ángulo agudo. Este ángulo se caracteriza por medir menos de 90 grados, pero más que 0 grados. Vamos a tener un primer ejemplo. En las siguientes semirrectas tenemos un ángulo de 45 grados. O bien, podemos tener un ángulo de 30 grados. O también un ángulo de 80 grados. Continuamos con el ángulo obtuso. Este ángulo mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Vemos un ejemplo en donde este ángulo mide 110 grados. Este otro mide 145 grados. Y por último, tenemos un ángulo de 170 grados. Vamos con los ángulos llanos. Este ángulo mide exactamente 180 grados. Representamos en una recta el ángulo y todos estos ángulos siempre van a formar un medio círculo. Vamos a continuar con los ángulos suplementarios. Dos ángulos se llaman suplementarios si sus medidas suman 180 grados. Por ejemplo, tenemos aquí dos ángulos que son el ángulo A, que está en color rojo, y el ángulo B, que está en color amarillo. Entonces, si nosotros sumamos estos dos ángulos, nos va a dar en total 180 grados, es decir, un medio círculo. Ahora, como el ángulo A mide 30 grados y el ángulo B mide 150 grados, si nosotros realizamos la suma, 30 más 150 nos da un total de 180 grados. Por lo tanto,
ángulo A y ángulo B son suplementarios. Ahora, los ángulos adyacentes son dos ángulos que tienen el mismo vértice y comparten un lado. Tenemos el siguiente ejemplo. Vamos a tener nuevamente al ángulo A y al ángulo B. Estos dos ángulos se llaman adyacentes porque los dos comparten un mismo lado, que es este que se está formando en color azul. Ahora, ambos comparten también el mismo vértice. Vamos a continuar con los ángulos opuestos por el vértice. Son dos ángulos que tienen su vértice en común y al prolongar los lados de uno, se forman los lados del otro. Estos ángulos siempre van a medir lo mismo. Tenemos aquí dos rectas que se cruzan. De la abertura superior encontramos nuestro primer ángulo, que es el ángulo A, y posteriormente su ángulo opuesto al vértice que forma este ángulo sería el ángulo B, que es el que está en la parte inferior. Ahora, también notamos que en medio de estas dos rectas se forman otros dos ángulos. Si nosotros tomamos el lado izquierdo, entonces se formaría el ángulo C y del derecho se formaría el ángulo D. Por lo tanto, el ángulo A y el ángulo B son opuestos por el vértice y el ángulo C y el ángulo D también son opuestos por el vértice. Vamos ahora con los ángulos internos. Es aquel que está formado por dos lados de una figura o bien por dos rectas. Tenemos nuestro primer ejemplo. En un triángulo, el ángulo A va a ser su ángulo interno. Vamos a notar que en esta figura tenemos tres ángulos internos. Vamos ahora con las rectas. Vamos a formar dos rectas paralelas. Recordemos que estas rectas, si las prolongamos, nunca se van a cruzar. Entonces, si nosotros trazamos una línea que pase por encima de estas rectas paralelas, se llamará transversal porque corta estas dos líneas. Entonces, vamos a ubicar nuestro ángulo interno dentro de las rectas paralelas. Podemos ubicar un ángulo, por ejemplo, aquí. Este ángulo va a ser su ángulo interno. Vamos a notar que tenemos otros tres ángulos internos porque están dentro de las rectas paralelas. Por último, vamos a ver los ángulos externos. Son ángulos formados por un lado de un polígono y la extensión de su lado adyacente. Estos ángulos se encuentran en la parte exterior de dicha figura. Vamos a tomar el mismo ejemplo del ángulo interno con el triángulo y ahora uno de sus lados lo vamos a prolongar hasta que salga de la figura. El ángulo de este lado que acabamos de prolongar y del lado derecho que forma la figura va a ser su ángulo exterior. De igual manera lo vamos a llamar el ángulo A. Esta figura tiene más ángulos exteriores, este solamente es un ejemplo. Ahora vamos a tomar nuevamente el ejemplo de las rectas paralelas y la transversal que corta a dichas rectas. Cuando tenemos las rectas paralelas, los ángulos externos los vamos a encontrar fuera de ellas. Por ejemplo, en este lado se formaría un ángulo externo. Vemos que también se pueden encontrar más ángulos externos y este solamente pues es un ejemplo. Y eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y que le hayan entendido.
Recuerda que si tienes alguna duda, escríbela acá abajo en los comentarios y se te será respondido a la brevedad. Que tengas un excelente día, nos vemos.